Disculpe, Dalia, el micrófono, por favor. Gracias. Muy buenos días. El Programa Corporativo de Género y Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida y les agradece su presencia en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Este año tenemos el gusto de contar con la participación de destacadas mujeres líderes en las empresas para las que laboran, a quienes agradecemos haber aceptado la invitación a ser parte del webinar Las mujeres en la gestión empresarial, impulsando los negocios. Le damos la más cordial bienvenida a la señora Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, a la señora Hazel Cepeda, gerente general, a la señora Catalina Vargas, gerente de operaciones y logística, señores gerentes, jefaturas de división, jefaturas de unidad y de negocios, señoras directoras, señores directores, y a nuestras panelistas que muy amablemente nos acompañan esta mañana, así como a todas las personas que nos honran con su presencia. Les agradecemos por favor llenar el formulario que se encuentra en el chat del evento. Y para continuar, este 8 de marzo, ¿verdad? Como todos sabemos, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras o también el Día Internacional de las Mujeres, así reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. En este se recuerda la lucha de las mujeres por su participación laboral en igualdad con los hombres, con el fin de construir una sociedad más justa e igualitaria. Con esta actividad se desea promover la importancia de la gestión de la igualdad de género en las empresas, que está claramente vinculada al mejoramiento de los ambientes laborales, la innovación, la productividad y la rentabilidad. Además, la gestión de la igualdad de género es una ventaja competitiva en cuanto crea una imagen empresarial igualitaria e inclusiva. En esta relación con los procesos de fidelización, además con las clientelas, y representa un genuino gesto de responsabilidad social empresarial. La gestión de la igualdad es un rasgo que caracteriza a las empresas nacionales e internacionales de avanzada, que se diferencian y se fortalecen apostando al bienestar de su personal y a la proyección social. Para dar inicio, escucharemos las palabras de la señora Catalina Vargas, gerente de operaciones y logística. Muchas gracias, Dalia. Buenos días, estimadas mujeres honorables y valiosas que nos acompañan el día de hoy, así como algunos hombres que nos acompañan también, que son igualmente valiosos y honorables. Para iniciar la charla de hoy, yo sí quisiera conmemorar este 8 de marzo recordando qué fue lo que pasó y qué dio inicio a este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras o el Día Internacional de la Mujer. Para poder entender nuestro presente tenemos que entender nuestro pasado y nuestra historia, lo que ha hecho que nosotras tengamos que abrir brecha duramente en todos estos años. Como bien decía Dalia, el 8 de marzo de 1857 se dio una lucha muy fuerte de 20,000 mujeres textileras que luchaban por sus derechos laborales, una jornada laboral digna y justa y su derecho a la lactancia materna. Lamentablemente ese día murieron 146 mujeres que fueron encerradas en una de estas empresas textileras y se le dio incendio a esta empresa y murieron estas mujeres, de las cuales también quedaron 17 heridas. Esto sucedió hace 164 años y vemos que la lucha continúa, donde la mujer tiene que alzar la voz para ser escuchada, donde todavía esta sociedad patriarcal sigue dando grandes escollos a las mujeres para poder llegar a donde estamos el día de hoy. Asimismo, en 1959, con la Constitución de 1949, se le da el sufragio a la mujer costarricense. Esos son 71 años. Después de Cristo hemos pasado de 2021 años y vemos que es muy incipiente cómo hemos ido logrando los derechos de las mujeres. Les digo como contexto, estoy segura si no hubiéramos tenido la primera presidenta ejecutiva, doña Irene Cañas, probablemente estaría sentada en esta silla, porque estamos en una empresa todavía dominada por el hombre y probablemente no tendríamos nuestra gerente general, doña Hazel Cepeda. Definitivamente esto ha hecho un cambio coyuntural en la empresa, lo cual nos ha hecho una gran lucha interna. Es por eso que tenemos una gran conciencia sobre la necesidad de devolverle la voz a las mujeres, darle un trabajo justo en jornadas justas a las mujeres, donde todavía trabajamos un 30% adicional por semana que los hombres. Tenemos que
nos coartan la maternidad. Eso no sucede en el ICE. Eso yo, de cuando entré de la empresa privada, de las cosas que más valoré en esta institución fue el derecho de ser madre, el derecho a la lactancia materna, saber que yo podía darle una mejor calidad de vida a mi hija y no tenía que darle fórmula para poder seguir creciendo como mujer. Esas son las cosas maravillosas que yo me encontré en el ICE. Sabemos que nos falta mucho. La mujer todavía tiene el miedo de denunciar. Hoy el 80% del acoso laboral, el acoso sexual y el abuso sexual sucede con las mujeres. Y eso nos da un gran llamado a la sociedad de que tenemos que hacer todavía una lucha muy grande. Definitivamente para optar a estos puestos, así como los puestos políticos, hemos tenido que optar a cuotas y no realmente por nuestro talento. Pero bueno, abrió camino y vamos demostrando lo que somos capaces de dar y mejorar. Quisiera rápidamente decirles un poquito de estadísticas de lo que sucede en las empresas cuando son lideradas por mujeres. Hay investigaciones que señalan las ventajas de la incorporación de las mujeres en las empresas. Por ejemplo, según la agencia internacional McKinsey, con diversidad de género son 15% más exitosas financieramente que las demás. Catalyst, una organización cuyo objetivo es eliminar las barreras que impiden la promoción del liderazgo de las mujeres. Las compañías que tienen más de 3 mujeres como directoras corporativas tienen un retorno en ventas de un 84% y un retorno en capital del 60%. Esto a nosotros nos ha hecho un gran llamado y asimismo hemos promovido el programa de equidad de género que hoy es liderado por un hombre y ha hecho un excelente trabajo para la igualdad de las mujeres dentro del ICE. Hemos logrado resultados maravillosos en los estados financieros y en las decisiones que hemos tomado. Un tema muy importante también en un curso que fui de innovación hace poco que nos dieron, la mujer es menos corruptible. Entonces son temas muy interesantes de cómo las mujeres y sus valores nos han ido formando de una forma distinta, pero sí debemos de lograr al final una sociedad más justa, igualitaria, pero para todos. Aquí hoy celebramos nuestro día, pero yo creo que aquí lo que tenemos que lograr es una sociedad igual para todos, hombres, mujeres, ancianos y niños. No debemos olvidar que tenemos que generar la semilla a través de nuestras niñas para generar una sociedad diferente. Y eso lo estamos logrando en el ICE, en esta nueva administración, con el liderazgo de una gran mujer que es honesta y es justa. Y eso es lo que tenemos que seguir marcando camino. Nuestro trabajo aquí en el ICE no ha sido fácil. Son 3 mujeres que hemos tenido que vivir momentos muy complicados, pero tenemos la valentía para seguir adelante y demostrar de lo que somos capaces. Así que espero que este pequeño reflexión les sirva para saber que necesitamos mucho que hacer, pero unidas, juntas, trabajando de forma conjunta y validando nuestra voz. No escuchar más que es que porque anda el día, que el periodo, o porque es una histérica, o porque es una loca. Esas son las cosas que uno a veces tiene que escuchar, las faltas de respeto más absolutas para desvalidar la voz de la mujer. Así que estoy muy feliz de acompañarlas y no solamente conmemorar el 8 de marzo, sino que todos los días es la construcción para una sociedad más justa para todos. Muchas gracias y tengan un hermoso día. Muchas gracias, doña Catalina, por sus palabras. Seguidamente continuamos con las palabras de la señora Hazel Cepeda, gerente general. Muy buenos días en este 8 de marzo, fecha en que conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres. Bienvenidas todas. El Grupo ICE ha sido una de las grandes pioneras o los grandes pioneros en el trabajo por la igualdad de los derechos y oportunidades para las mujeres en Costa Rica. En el año 2003 desde el año 2003 contamos con una política institucional de igualdad y equidad de género. Ya en junio del 2019, el Consejo Directivo aprobó la política corporativa de derechos humanos del Grupo ICE, transformando el programa de igualdad de género en el programa corporativo de género y derechos humanos. Con esta política se ha implementado un sistema de gestión de igualdad de género y diversidad con la finalidad de impulsar un cambio de forma sistemática y en alineamiento con las mejores prácticas internacionales.
En los últimos años, el número de mujeres ha venido creciendo en el Grupo ICE. Queda mucho trabajo por realizar, se han abierto brechas, se ha luchado por dar el merecido espacio y respeto, siempre reconociendo las competencias y el desempeño. Doña Catalina lo mencionaba ahora, en los últimos años hemos tenido un cambio más acelerado y más transformacional desde el ingreso de doña Irene Cañas al instituto. De los datos a la fecha, las mujeres representan actualmente en el grupo ICE el 22% del personal y el 28% de las jefaturas formales. En realidad, nos indica esto, o esta realidad de alguna forma nos indica que debemos seguir trabajando en pro de la igualdad real de los derechos y oportunidades para las mujeres. Hoy la igualdad representa o atraviesa todas las esferas del quehacer empresarial, impactando áreas vitales como la atracción del talento humano, el ambiente laboral, la innovación, la creatividad, la fidelización de clientes y la rentabilidad. Hoy por hoy, la igualdad es un factor de éxito y sostenibilidad empresarial. Me complace profundamente compartir estas palabras con todas y cada una de ustedes bajo la premisa de que la igualdad es y será clave para las organizaciones del futuro y por supuesto del ICE. En lo personal, he vivido una carrera de más de 30 años en donde he tenido que aprender a abrir brecha, a luchar en función de las competencias y el desempeño. La milla extra que nos ha tocado a nosotras dar es mucho más amplia que a muchos para poder avanzar, pero no hemos decaído ni lo vamos a hacer ahora ni en el futuro. Yo estoy convencida que la posición que el destino nos ha puesto a cada una, en donde estamos y en donde hemos estado en posiciones de liderazgo, es una posición que nos hemos ganado con muchísimo, muchísimo esfuerzo, con muchísima paciencia, siendo muy consecuentes y muy tolerantes. Pero ciertamente estoy convencida que hay una razón de ser, en la vida, en el momento, en las personas, en el lugar por la cual hoy estamos aquí y tenemos que seguir abriendo esta brecha para una gran cantidad de mujeres que vienen detrás de nosotros. El ejemplo es una enorme responsabilidad, un gran compromiso, pero en el cual estamos total y absolutamente casadas y comprometidas. Muchísimas gracias a todas por estar este día dando este aporte de experiencia de vida y por supuesto conmemorando esta fecha tan importante. Muchas gracias, doña Hazel, por sus palabras. Invitamos a doña Irene Cañas, presidenta ejecutiva, a ofrecernos unas palabras. Muy buenos días. Un especial saludo para Ineke Gessing, Country Manager de Microsoft en Costa Rica, a Nina Sanz, gerente de Mercadeo Pozuelo, Angie Solís, Red Global de Mujeres en Intel, ya directora de la Junta Directiva General del Banco Nacional. Un especial saludo también a Erika Linares, quien nos va a ayudar hoy con la moderación. Yo, la verdad es que no quisiera repetir lo que ya mis antecesoras han comentado, que me parece muy valioso el aporte de Catalina cuando nos hace un recuento de por qué estamos hoy conmemorando este día. Hazel nos comenta un poco qué es lo que ha hecho el ICE. Y yo me quiero centrar en contar un poco mi experiencia. Yo soy ingeniera civil, una carrera que en mi época todavía era una carrera donde la mayoría eran hombres los que estudiaban. Me tocó de todo en cuanto al comportamiento y actitudes que tenían profesores, al igual que en mi carrera profesional. Yo me desempeñé, la mayoría de mis años laborales han sido como ingeniera técnica. Es hasta hace poco que, por razones de la vida, empecé a involucrarme en puestos más allá de la parte técnica. Y quisiera comentar con ustedes que ahora se lo decía temprano a Hazel, una experiencia que a mí me marcó para este día.
una experiencia que viví en el MINAE cuando era viceministra, y recuerdo el primer 8 de marzo, estando de viceministra, yo me encontraba en ese momento en una reunión con don Edgar Gutiérrez, quien era ministro de Ambiente y Energía. Cuando de repente entra Paola Vega, la que es actualmente diputada, y Paola entró realmente brava y molesta al despacho de don Edgar, pero estaba muy, muy, muy molesta. Y le dijo a don Edgar, ¿cómo se le ocurre enviar un mensaje de felicitación el día de hoy? Dice, eso refleja lo ignorante que es usted en temas de género. O sea, así, porque ese es el estilo de Paola. Sin filtro, sin filtro. Los que estábamos en el despacho de don Edgar nos quedamos sin habla. Y Paola ese día nos dio cátedra a todos los que estábamos ese día en la oficina. Y a mí, créanme que nunca se me va a olvidar que hoy no es un día de felicitar. Hoy es un día de recordar y de conmemorar. Y yo quisiera que así como a mí me marcó ese día, y las que están escuchando y los que están escuchando hoy, también, y empecemos a corregir eso. En lo que lleva de la mañana, ya en nuestros correos institucionales, tenemos cualquier cantidad de mensajes de felicitación. Y eso nos recuerda que todavía nos falta mucho por recorrer. Porque la mayoría de la gente no sabe qué sucedió un 8 de marzo. Y la mayoría de la gente no entiende que hoy no es un día de felicitar, es un día de conmemorar, de recordar. Y Cata y Hey se lo dijeron ahora, han habido muchas mujeres que les ha tocado muy difícil y que han abierto camino a lo largo de la historia. Y que por muchas de ellas hoy estamos sentadas aquí, Catalina, Hazel y nuestras invitadas en el webinar. Yo de verdad que también a mi estilo, que no llego a los tobillos a Paola Vega, sí trato de decirle a la gente, hoy no es un día de felicitar, no es de felicitar. Y tenemos que, entre todas y todos, proponernos cambiar el chip y crear esa conciencia. Y yo creo que sí, nos falta bastante, pero muchos de los que estamos hoy aquí somos de las que no arrugamos la cara, sino que seguimos adelante. Y si hay que replantear estrategia, replanteamos estrategia. Pero estamos en puestos que nos ha costado llegar, pero que lo estamos haciendo con todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño. Yo no voy a robar mucho tiempo porque me parece que hoy las protagonistas son otras grandes mujeres y me parece importantísimo que podamos escuchar de ellas, pero sí dejémonos esa tarea de que tratemos de crear conciencia. Hoy no se felicita, hoy se conmemora. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, doña Irene, por su mensaje. A continuación voy a comentarles cómo se va a desarrollar la actividad. Erika Linares va a fungir como moderadora del evento y se encargará de facilitar la conversación entre las panelistas. Luego se va a abrir un espacio de preguntas y respuestas de las personas participantes, por lo que los invito a que vayan realizando las consultas por medio del chat. Y recordarles nuevamente, por favor, llenar el formulario de participación, el cual se encuentra en el chat del evento. Antes de dar inicio al foro, es importante indicar que para el Programa Corporativo de Género y Derechos Humanos es un placer presentar a la moderadora del webinar, a la señora Erika Linares Orozco, quien es abogada, actualmente es la directora de Dimensión Social de la Asociación Empresarial para el Desarrollo, AED, que aborda el área de derechos humanos, prácticas laborales, comunidad e inclusión social, fortaleciendo capacidades en estos temas en el sector empresarial. Erika ocupa el cargo de alcaldesa municipal de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia en 2 periodos, del 2001 al 2007. Fue presidenta ejecutiva del Instituto Fomento y Asesoría Municipal IFAM de 2009 a 2010.
Fue regidora propietaria de la Municipalidad de Santo Domingo del 2016 al 2020 y se ha desempeñado como consultora en temas de género, derechos humanos, desarrollo local, fortalecimiento municipal, políticas de desarrollo urbano y diversidad. Le cedo la palabra a la señora Erika Linares, quien dará inicio con el desarrollo de la actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dalia. Para confirmar nada más si me escuchan bien. Perfecto. Bien. Muy bien, entonces para mí es un honor, un agradecimiento que el ICE y específicamente el Programa de Género y Derechos Humanos me haya invitado para moderar este evento con estas 4 distinguidas compañeras, mujeres, que vamos a tratar de conversar el día de hoy. Retomando un poco sobre el tema del 8 de marzo, este año, el Día Internacional de las Mujeres tiene un lema. Todos los años, ONU Mujeres, Naciones Unidas, destaca un lema o un tema que quiere resaltar. Y este año se llama Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID. Y esto con el objetivo de celebrar los grandes esfuerzos realizados por mujeres y niñas en todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia del COVID-19. Pero también es un momento, como lo decían nuestras anteriores expositoras, para resaltar y conmemorar aquellas brechas y deficiencias que todavía persisten. Con la participación y el liderazgo de todas las mujeres en los ámbitos de la vida, se consigue realmente el progreso para todo el mundo. Sin embargo, las mujeres seguimos sin tener una representación en la vida pública y la toma de decisiones políticas e incluso personales. Todavía persisten desafíos cotidianos como la violencia contra las mujeres y niñas en los hogares, en la calle, en el trabajo, el matrimonio infantil, las relaciones impropias, la servidumbre sexual y algo más cercano, la recarga de labores domésticas y de cuidado que sigue martillando a las mujeres e impidiéndoles su desarrollo pleno e integral. Eso para mencionar algunos de los ámbitos. En este contexto, varias de las respuestas más eficientes y ejemplares ante la pandemia del COVID han sido dirigidas por mujeres. Ustedes han visto la gran cantidad de expertas, especialistas, pero también las mujeres que están en la primera línea de cuidado y enfrentando desde cada uno de los frentes los estragos de la COVID. Pero también podemos identificar que son mujeres y principalmente mujeres jóvenes las que están liderando movimientos diversos e inclusivos en línea, en la calle a favor de la justicia social y la igualdad o luchando contra el cambio climático en nuestros momentos en muchos lugares del mundo. Pero son precisamente las mujeres y las mujeres jóvenes las que tienen menor representación en los parlamentos, en los ministerios y en las gerencias de las empresas en todo el mundo. Entonces, este 8 de marzo, lo que se desea desde los diferentes sectores es hacer un clamor a favor de la generación de la igualdad, realmente hacer un llamado a que todas las personas, desde los ámbitos en que estamos, podemos trabajar para conseguir este futuro más igualitario para todas y todos. Y eso es principalmente en este contexto de mujeres líderes es que tenemos el panel el día de hoy. ¿Cuál va a ser la dinámica? Primero, les voy a presentar a nuestras 4 expositoras del día de hoy, 4 panelistas en realidad. Les voy a contar quiénes son muy brevemente y después les voy a ir haciendo una serie de preguntas dirigido más o menos en 3 bloques. Cada una de las panelistas más o menos tendrá unos 3 minutos para estar exponiendo lo que hablaremos para poder estar dando la oportunidad que todas conversemos. Sin embargo, lo que queremos es que sea más una conversación que un panel formal. Vamos a hablar más desde las experiencias, los conocimientos y las vivencias. Y entonces así es que lo vamos a tratar de hablar. Bueno, entonces voy a comenzar con la presentación de estas 4 panelistas tan importantes que tenemos el día de hoy, a quienes de antemano les brindamos un profundo agradecimiento por acompañarnos en esta mañana. Bueno, vamos a comenzar con doña Ineke Hessing. Ella es la gerente de Microsoft Costa Rica. Es una ejecutiva con una trayectoria de casi 20 años en Microsoft y el año pasado tomó su cargo como gerente general de Costa Rica.
encargada ahorita de liderar todo el impacto del negocio como identidad de país y gerenciar el Plan Nacional de Microsoft con diferentes entidades. Antes de ese puesto, doña Ineke ha ocupado roles como gerente de mercado y operaciones para la subsidiaria de Microsoft en Centroamérica, gerente de portafolio de productos, planeamiento de negocios, gerente de pequeña y mediana empresa para América Central, Caribe y Suramérica. Es importante destacar que doña Ineke es la primera mujer que ocupa el puesto como gerente general de la operación de Microsoft en Costa Rica. La segunda compañera que tenemos panelista es Nisa Sanz. Doña Nisa es la directora de mercadeo de Pozuelo, es bachiller en administración de empresas y máster en comunicación y mercadeo, y es una mercadóloga con más de 20 años de experiencia en este campo. Su trabajo más destacable, uno de sus trabajos más destacables fue en Coca-Cola Internacional, donde estuvo por más de 13 años, desde el 2002 en Costa Rica, siendo la primera mujer en ocupar también este puesto de gerente de país. Luego fue a Sudamérica como gerente de mercadeo para toda la región andina, siendo también la primera mujer en ocupar esta posición. En el 2008 fue promovida a Europa y fue la primera centroamericana en ocupar un puesto de dirección como directora regional de mercadeo, con mercados como Italia, Suiza, Europa, Polonia, entre otros países. Y en el 2015 regresa a Costa Rica para asumir lo que tiene actualmente, que es la dirección regional de mercadeo del grupo Nutresa. La siguiente panelista será doña María Janet Ruiz Delgado. Doña Janet es la actual presidenta de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica. Fue diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y fue jefa de delegación de Costa Rica ante el Parlamento Europeo y la OCDE. Ha sido panelista en varios foros del Tribunal Supremo de Elecciones, la Fundación Konrad Adenauer y Flaxo, y también estuvo en otras juntas directivas como las Sociedades Anónimas del Conglomerado del Banco Nacional, del Consejo Directivo de ALIDE y el Programa Internacional de Mercado Agropecuario PIMA. También es la vicepresidenta del Banco Internacional de Costa Rica y cuando fue parlamentaria fue la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y además miembro de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Finalmente, nuestra cuarta panelista del día de hoy es la señora Angie Solís Monge, que ella actualmente es la gerente estratégica de las soluciones tecnológicas de capital, costos e inventarios en el área de tecnologías de la información en la empresa Intel. En esta función, doña Angie colabora con líderes comerciales en la función financiera global de la compañía para alinear la estrategia de TI y las hojas de ruta de productos con imperativos comerciales de capital, activos fijos, costos e inventarios. Doña Angie ha trabajado en Intel durante 14 años, desempeñando diversos puestos, incluidos analista de sistemas, gerente de cadena de suministros y gerente de programas de la Oficina de Soluciones Empresariales. Durante los últimos 2 años, además, ha liderado con éxito el equipo de planificación estratégica de la Fuerza Laboral de TI de Costa Rica. Bueno, y vean qué calidad de panelistas tenemos la mañana de hoy. Como es el lema de este año, Mujeres Líderes. Y por eso es que las hemos invitado esta mañana. Bueno, entonces para no atrasar más, yo les voy a comenzar con esta conversación. Y en lo que queremos en este primer bloque es hablar desde la experiencia que han tenido, desde su propia conciencia en este proceso de trabajo. Es decir, ¿cómo han sentido? ¿Qué obstáculos, qué desafíos, qué situaciones sienten que han tenido que enfrentar en este proceso de ascenso en todos estos puestos que han tenido laboralmente? Pero también no solamente que hablemos sobre estos desafíos, estas dificultades, sino también esas experiencias de sororidad que muchas veces hemos tenido en estos procesos, este apoyo entre otras mujeres. Pueden hablar de su experiencia personal o de otras experiencias que han vivido. Entonces, primero comencemos como a recordar. Vamos a comenzar ahorita con orden alfabético. Entonces, primero, doña Angie, de Intel. Comenzamos a comentar como eso y después puede seguir doña Ineke, doña Janet y luego Nisa. Ahí después vamos cambiando un poco para que comencemos la conversación.
Gracias, Erika. Gracias, Erika. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y espero ser fiel representante de la empresa por la cual laboro. Encantada de estar con todas ustedes, unas mujeres de una trayectoria impresionante. Les puedo contar que, bueno, mi carrera universitaria, yo me gradué de Relaciones con énfasis en diplomacia, pero como pudieron escuchar a Erika, toda mi carrera laboral, por lo menos en Intel, ha sido en el área de tecnologías de la información. Entonces, soy ingeniera por oficio, lo cual me di cuenta hasta el momento en que llegué a Intel, ¿verdad? Cuando yo estudié Relaciones Internacionales, pues ni siquiera me pasó por la mente estudiar alguna ingeniería, ni siquiera sabía que tenía las habilidades para desarrollarme como tal. Entonces, el primer reto que yo tuve que dejar de lado fue mi habilidad, mi creencia limitante de no poder hacer otra cosa más que para la que estudié. Gracias a una compañera en Intel, puedo decir que logré romper esas barreras. Ella me dijo, ¿por qué usted no estudió en ingeniería? Y le digo yo, porque en el momento que yo estudié no era una opción, no porque no estuviera, sino porque no creía que fuera buena para eso. Y gracias a esa pequeña conversación que tuvimos, yo empecé a retarme, ¿verdad? Pero también hubo retos externos que tuve que vencer, compañeros y compañeras que por el simple hecho de no tener el título me menospreciaban de cierta forma o hacían que mi trabajo como ingeniera, pues yo no lo valorara como tal. Entonces tuve que tomar mucha fuerza, ¿verdad? Personal y entender que mi capacidad de aprender es mucho más valiosa que lo que realmente estudié y por eso pude desarrollarme exitosamente como analista de sistemas y como ingeniera. Y además tenía una red de apoyo bastante sólida, tanto a lo interno, como varios de mis compañeros, así como en mi casa. Muy bien, muchas gracias. Angie, ahora doña Ineke. Muchas gracias, Erika. Y bueno, primero un honor compartir con ustedes el día de hoy, con mis compañeras panelistas. Muchas gracias también a doña Irene, doña Hazel, doña Catalina y ustedes por invitarme a ser parte de este gran foro, de este gran webinar, que esperamos pues con nuestras experiencias podamos apoyar el crecimiento de más mujeres. Yo entré a Microsoft en el año 2000, que en el mundo de la tecnología se acordarán que había muchos retos en cómo iba a ser ese gran paso de las 12 de la noche al entrar al año 2000. Y yo venía de una carrera, yo estudié administración de empresas, entonces yo no necesariamente tenía todos esos conocimientos técnicos como menciona Angie también. Y ese fue el primer reto, ¿verdad? Cómo poder complementar mi desarrollo que venía del área de negocios, muy enfocado en mercadeo, aprender todo este mundo de la tecnología. Y aquí va el primer punto que recomiendo. Yo creo que uno como mujer profesional tiene que ser muy intencional en no solo saber y poder analizarse en cuáles son esas áreas de mejora, esas destrezas que uno necesita ir desarrollando para llegar a sus siguientes pasos, sino también en compartir con mentores, con esas personas que pueden ser aliados del crecimiento de uno como mujer profesional y ser muy intencional en comunicar. Por ejemplo, en ese momento yo expresé cuáles eran esas intenciones de seguir desarrollándome en tecnología, cuáles eran los retos que tenía, tanto a nivel de destrezas blandas como de destrezas funcionales. Y juntos con mis mentores fui desarrollando un plan de carrera que combinaba la dedicación de tiempo generalmente, o siempre más bien fuera de horas laborales, para ir creciendo en este conocimiento. Se me dio la oportunidad también de participar en asignaciones adicionales, donde yo por métodos de observación o simplemente por participar, fui construyendo estas destrezas, ¿verdad? Y creo que el hecho que como mujer pude ser dueña de ese plan de carrera y comunicarlo, compartirlo con mentores, con gerencias de siguientes pasos a los cuales yo quería aspirar en algún momento, me permitió ir dando a conocer qué estaba haciendo yo para prepararme para esos siguientes pasos. Entonces, yo creo que el tema de uno como mujer, ser muy intencional en comunicar
dónde estoy hoy a nivel de mis destrezas y qué estoy construyendo para esos siguientes pasos. Comunicar cuál es ese siguiente paso que me interesaría tener es súper importante. Muchas veces he escuchado que dicen, es que mi jefe no me apoya en mi crecimiento o no he tenido la oportunidad. Yo creo que cuando uno como mujer o independientemente de género, es dueño de ese plan de carrera, es intencional en comunicarlo, es también intencional en hacer ese autoanálisis de cuáles son las destrezas o las áreas de mejora que se tienen, pues es un gran impulsor de ese plan de carrera para llegar a esos siguientes pasos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y entonces, doña Janet, ¿qué nos cuenta usted sobre su proceso? Muy buenos días. Inicio agradeciendo la oportunidad que nos da el Grupo ICE de compartir este rato entre nosotras y también con muchísimas otras compañeras y espero que también compañeros que nos están escuchando y viendo a través de este webinar. Mi experiencia ha sido una experiencia un poco, digamos, diferente a la de ustedes, ¿verdad? En principio, ingreso a la universidad a estudiar ingeniería industrial. Como decía doña Irene, en una época en la cual prácticamente éramos muy pocas mujeres en un aula de ingeniería, 2 o tal vez 3 de 30 o 40. Como hacia el tercer año, más o menos, salgo de la universidad porque me casé muy joven y estaba embarazada de mi primera hija. Y tomo la decisión de salir un tiempito como para pasar mi primer tiempo con ella, ya que fue una mujercita, para empezar ese primer tiempo con ella sin tener que estar distrayéndome de asuntos, digamos, de universidad. Muy rápidamente vuelvo a quedar embarazada, regreso a la universidad, voy como por el 4º año y un tanto de la carrera y otra vez suspendo los estudios. Después de un tiempo, conversando con mi esposo, que siempre estuvo en la línea de que yo tenía que terminar la carrera, porque él me decía, yo me casé con vos y le prometí a tu papá que ibas a terminar esa carrera aún casados, ¿verdad? Entonces, después de pensarlo un poco, yo le decía, es que estaba pensando que tal vez podría buscarme una carrera alternativa que me permitiera, digamos, compartir el tema laboral con el tema, digamos, de cuidado de mis hijas, que eran dos en aquel momento 2 niñas. Y entonces tomo la decisión de estudiar enseñanza de la matemática, ya que tenía todas las matemáticas y todas las físicas que se requerían para estudiar, digamos, esta carrera, ya que en ingeniería pues había hecho, digamos, todo ese espacio. A partir de ahí, termino esa carrera, trabajo un tiempo dando clases y por razones del destino, de una forma muy circunstancial, porque realmente nunca fue algo ni pensado, ni planeado, ni estaba en mi hoja de ruta, soy regidora en la Municipalidad de Alajuela durante 4 años. En aquel momento, eso me abrió un espacio en el campo de la política que, como les dije, nunca había pensado ni había planeado. Y una vez que salgo de la municipalidad, encabezo la papeleta por Alajuela para ser diputada de la República. Cuando llego a la Asamblea Legislativa, ahí tengo que aprender un tema que yo quizá no había visto como claro en la, digamos, en ese plan de vida que tenía, y era aprender exactamente qué y cómo manejarse en un ambiente tan político y además un ambiente muy masculino. Eso implicaba iniciar un aprendizaje que tenía que ser muy rápido para poder tomar luego, digamos, las riendas de lo que yo quería hacer en ese campo. ¿Qué sucede, digamos, en una asamblea legislativa? Yo les puedo asegurar a ustedes que, por ejemplo, en el marco de lo que yo trabajaba, doña Erika les mencionó que presidí internacionales y que estuve en hacendarios, pero también estuve en banca de desarrollo, también estuve en municipales, también estuve en temas electorales, también estuve en temas de reglamento legislativo. O sea, trabajé una gran cantidad de temas y yo diría que de ahí se puede salir o sin haber aprendido nada o habiendo aprendido mucho. Y me parece que nosotras las mujeres normalmente nos retamos a aprender mucho porque donde estamos en ese ambiente tan masculino, tenemos de alguna forma que hacernos sentir. Y eso implica, no soy uno más de los que están acá, eso implica, soy alguien que está acá y que vengo a trabajar en pos de algo. Yo diría que de ahí salí como con 3 maestrías juntas, ¿verdad? En diferentes temas, quizá el más
el más importante para la vida, pues el manejo un poco y el conocimiento de cómo gira la política, digamos, alrededor de los diferentes temas que se conocen. Una vez que salgo de la Asamblea Legislativa, paso a trabajar aquí al Banco Nacional en la Junta Directiva. Y hubo quienes decían, ¿qué hace una profesora de matemáticas en una junta directiva de un banco? Primero, yo toda la vida había vivido en un ambiente bancario, mi papá fue funcionario de este banco toda la vida, pero además de eso, tenía todo lo que se relaciona con el desarrollo económico, especialmente del país, casi que en la memoria por haber estado en hacendarios tantos años, y además de ser temas que con mucha facilidad yo diría que dominaba y que conocía. Entonces llego a esta junta directiva y desde hace 2 años y un tanto la presido, y les aseguro que ha sido un gran aprendizaje, digamos, en temas de banca. Tengo aproximadamente 7 años de estar acá y se ha hecho una enorme inversión en mí, diría yo, porque la he aprovechado. Ahora cada vez que hay un seminario de algo, siempre participé con la intención de ponerlo a disposición precisamente de la entidad que hoy me corresponde dirigir. Y me parece que ese espacio bien aprovechado es el que nos permite a nosotras hoy tener también como mujeres la oportunidad de convertirnos en un ejemplo a seguir por otras compañeras que vienen tras. Hoy, digamos, hemos logrado tener a la primera mujer subgerente de este banco y ese creo que ha sido un gran espacio ahora en ese mundo tan masculino. Para hacerles mi participación en esta parte personal, tengo 2 hijos más, así que tengo 4 hijos, y compaginar digamos, desarrollo profesional en un ambiente bastante difícil y muy masculino, con una familia de 4 hijos, más el esposo, ¿verdad?, que se convierte casi en el 5.º hijo, les digo que no es sencillo, pero me siento realmente muy agradecida con la vida de haberme dado esta oportunidad. Así que quiero ponerla a disposición de ustedes y que sigamos compartiendo todas esas maravillosas experiencias que como mujeres nos llevan hacia un mundo donde el crecimiento y el poder ponernos también a disposición de nuestro país es muy importante. Muchas gracias, doña Janet. Bueno, y ahora entonces con doña Nisa, para que nos hable un poco sobre esta vivencia personal, pero de una vez, Nisa, comencemos a hablar también del segundo bloque, que es precisamente lo que la doña Janet, sobre esa conciliación, porque, bueno, un poco adelantando, en el currículum Nisa tiene una familia y ha viajado por varios países teniendo cargos, bueno, no solamente cuál es ese proceso, sino también el segundo bloque que vamos a hablar después con otras compañeras, comencemos a hablar, Nisa, sobre esa conciliación vida-trabajo y cómo se ha sorteado la vida en estos tiempos. Bueno, muchas gracias, Erika, un gusto verte de nuevo. Y bueno, a mis compañeras panelistas, la verdad, súper honrada de tenerlas aquí. Arranco súper inspirada con lo que ya dijeron. Yo quisiera comenzar que las mentoras, las primeras mentoras que necesitamos las mujeres son nuestras madres, nuestra familia. Es justamente ahí, desde que uno está pequeñita, que empieza a ver moldes diferentes. Yo tuve la bendición de haberme criado, creo que en un matriarcado, porque en mi familia eran maestras y matemáticas, mis tías. Ellas fueron mi inspiración. No tuve hermanas ni primas, así que siempre fui criada en un ambiente rodeada de hombres y nunca nadie en mi familia tuvo un trato diferenciado. Como diciendo, usted no se sube a un árbol o usted no hace, obviamente me malmaté 1000 veces haciendo 1000 cosas con mis primos, pero nunca el hecho de que fuera la chiquita, la princesita, nunca me hicieron esa diferenciación y me implantaron un amor enorme por la lectura y la matemática. Al punto de que cuando nos íbamos de vacaciones, yo siempre juré que las ecuaciones era parte de un entretenimiento de las vacaciones. Luego me di cuenta que era una materia. Pero justamente el no haber tenido un trato diferenciado y ese amor por la matemática, amor por la lectura, y saberme que no era diferente a ninguno de mis primos o de mi hermano, creo que desde muy pequeña sembré esa semilla de ir por más. Y aprovecho aquí para la invitación a muchas mujeres, a madres de familia, tanto de hijas como de hijos, porque yo tengo además 3 varones, ahora me toca un rol diferente ahorita, crear esa conciencia desde muy pequeños. Siempre una de las cosas que siempre tuve en la cabeza y que se lo debo a una tía mía matemática es creérmela,
Y yo creo que eso me ha guiado mucho en la toma de decisiones. Creérmela que sí puedo. Creérmela que cuando entro en un lugar lleno de hombres, de directores, porque siempre me ha tocado ser la primera mujer gerente de mercadeo país Costa Rica, gerente de país Costa Rica, gerente de Andina, y luego cuando me fui a Europa, donde estuve 9 años aproximadamente, no solamente era la primera mujer en el centro y este de Europa, sino que además era centroamericana o latinoamericana, porque ni siquiera una mujer latinoamericana había ocupado un puesto de esos. Cuando me mandaron para allá, tenía que, en teoría, hablar alemán y no sabía ni una palabra alemán. Entonces, ese tema de creérmela que sí puedo. Y empecé a estudiar y me tocaba pagar un precio que mis compañeros y compañeras allá en Suiza no lo pagaban, que era que me llegaban no sé cuántos correos al día, todos en alemán, y yo tenía que quedarme hasta las 9 o 10 de la noche traduciéndolos para responder todos y el día siguiente empezar el día sin ningún pendiente y me tocaba llegar a mi casa a las 10 de la noche. Cuando se me han presentado esos retos, siempre me ha abordado la duda de que sí puedo, si soy capaz. Creo que lamentablemente cargamos esa duda siempre y me ha tocado verlo muchas veces en las entrevistas. Y he dirigido grupos bastante grandes de colaboradores y a mí siempre, y eso lo empecé a notar cuando tuve cada vez más conciencia, yo he tenido incluso practicantes, muchachos de 23 años, que querían irse a almorzar con el CEO y se sentían capaces de ser parte de cualquier junta directiva. Y yo decía, me impresiona eso, porque yo a esa edad ni siquiera se me hubiera ocurrido. Y he visto también colaboradoras, compañeras e incluso practicantes que con más experiencia, con más títulos, no se animan porque no se sienten capaces. Creo que uno de los retos más grandes que tenemos es justamente creérnosla, que sí podemos. Hace un par de años, yo tengo 3 hijos, los gemelos son mayores, tienen ahorita 10 años los mayores, pero hace como 2 años, uno de ellos se me acercó y me dijo, mamá, ¿quién es más inteligente, los hombres o las mujeres? Y yo, ¿qué es esta pregunta? Y siendo él un hombre, ¿verdad? Yo le dije, mi amor, ¿sabes quién es más inteligente? El que más se esfuerza, el que es más curioso, el que lee más, el que pregunta y el que quiere aprender. Porque el hecho de que seas hombre no te va a hacer ni más inteligente ni menos inteligente, igualmente el de una niña o una compañera tuya. Es esa capacidad de querer saber más y de poner esfuerzo de tu parte. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Pero es justamente de nuevo ahora mi rol como mamá de sembrar esa semilla de respeto, de igualdad de oportunidades, porque esos cambios generacionales, sí, la escuela puede hacer mucho, pero empiezan justamente desde la casa. Y bueno, la pregunta que me hacías, ¿cómo conciliar? Pues no es fácil, no es fácil. Y ahí yo creo que tenemos todavía un debe muy grande en las grandes organizaciones. Aquí me refiero en mi época de Coca-Cola, donde estuve tantos años ahí, tuvimos una conferencia con Sheryl Sandberg, que a mí me generó muchísima inspiración ella de Facebook. Y estábamos como 250 mujeres en un salón en Atlanta. Y nos preguntó, ¿cuántas de ustedes, levanten la mano o pónganse de pie, quiénes de ustedes desean ser la próxima CEO de la compañía? Hablo de Coca-Cola Company, ¿verdad? No hubo una que nos levantáramos. Y no porque no teníamos capacidad o no teníamos conocimiento. Es porque además muchas de nosotras ya éramos mamás y ya sabíamos en un puesto de dirección lo que estaba implicando. Y un puesto de CEO donde pasas montada en un avión y donde dejas por completo tu vida personal y tu vida familiar. Y ninguna estaba dispuesta a hacerlo. Y yo admiro a las mujeres que toman esas posiciones de CEO. Parte de mi salida de Coca-Cola y mi regreso a Costa Rica tuvo que ver de que yo al final empecé viendo Suiza y terminé estando a cargo de 23 países en el centro y este de Europa. Me tocaba de Suiza para arriba y para abajo, excepto Rusia. Era el único país que no estaba a cargo, con un equipo muy grande. Yo salía todos los lunes de viaje, regresaba miércoles, muchas veces volvía a salir jueves y regresaba viernes. O sea, veía a mis hijos el sábado, porque ya además llegaba el viernes muerta del agotamiento
Y yo creo que yo decía, bueno, estos chiquitos seguramente en un año van a decir, ¿cuándo vendrá esa señora como que nos visita el fin de semana? Y yo dije, yo no quiero sacrificar mi vida profesional, pero también necesito buscar un balance donde yo tampoco me pierda el crecimiento y el desarrollo, y que ellos sientan que sí tuvieron su mamá cerca. Y se me presentó esta oportunidad de regresar a Costa Rica hace 5 años, ahora como directora de mercadeo, de un territorio más pequeño, pero con la posibilidad de estar más con mi familia. Tengo todavía compañeras allá que siguen surgiendo sin hijos o sacrificando mucho su vida familiar. Yo creo que es un debe. Yo admiro mucho a aquellas mujeres que son capaces de manejarlo todo. En muchos casos se necesita tener una compañera o un compañero al lado que sea capaz de ayudarte mucho en eso. Y yo creo que las compañías tienen que encontrar la forma de ayudar a las mujeres profesionales que además quieren tener un balance en su vida a que no sacrifiquen su carrera profesional. Muchas gracias, Nisa. Exactamente. Bueno, y en este mismo sentido, sobre la conciliación y sobre esas necesidades, doña Inike, ¿qué nos cuenta? Muchas gracias, muchas gracias, Nisa, por compartir esa historia que me identifico mucho, ¿verdad? Con esos tiempos de que uno pasaba montado en un avión. Es un sentimiento de culpa muchas veces con el que uno viaja porque sabe que está dejando a sus hijos y siempre contamos también en esos momentos con una red de mujeres que nos apoya, ¿verdad? Generalmente en la escuela surgen mamás que tal vez tienen más tiempo de ayudarnos a llevar o traer chicos y eso, generalmente contar con una red de apoyo ha sido realmente lo que nos apoya a nosotros poder cumplir con nuestro trabajo también. Yo tengo la bendición de tener 2 hijos, son 2 varones, también ya 2 adolescentes, así que pues estoy en esa etapa donde también me necesitan mucho y hay que estar sumamente pendientes de con quienes están compartiendo. Uno está por entrar a la universidad. En esta época de pandemia, pues me tocó poner doble atención. Los adolescentes no son ajenos a las depresiones o al impacto que puede tener estar, ¿verdad?, en cuarentena, en la casa. Así que estuve muy de cerca entendiendo sus estados y cómo seguían en sus estudios. Yo creo que el hecho de que la pandemia nos enseñó que a través del teletrabajo podemos seguir también impactando, y estoy consciente que no son todos los roles o todos los cargos que se pueden hacer desde teletrabajo, pero creo que si algo bueno nos enseña la pandemia, además de la bendición de poder estar más con nuestra familia, es claramente que hay diferentes opciones que nos dan mayor flexibilidad para poder atraer a mujeres que en un inicio no consideraban seguir creciendo en su carrera por lo que esto implicaba a nivel de sacrificar su familia. El teletrabajo es uno de ellos, ¿verdad? Donde hemos visto que hay diferentes funciones que se pueden cumplir a través de esta modalidad, quizás no en un 100%, pero sí en un modelo híbrido donde las empresas den la oportunidad que las mujeres 2 días a la semana, por ejemplo, 3 días a la semana, puedan seguir trabajando bajo este modelo. Estoy segura que eso va a ayudar muchísimo a que mujeres consideren seguir creciendo en su carrera, porque al final les da mucho mayor balance y el poder pues trabajar desde su casa. Si bien están enfocadas en el trabajo, pues tienen la cercanía de lo que está pasando con su familia o en sus casas. Creo también que una de las áreas en que las empresas, tanto el sector privado como el sector público, podemos enfocarnos es en generar mayor flexibilidad. Muchas veces hemos visto cómo el no necesariamente tener horarios tan establecidos y trabajar más por un tema de objetivos permite que las mujeres también tengan mayor interés en seguir creciendo en las posiciones. Todo el tema de red de cuidados, esto sin duda es crítico. El poder fomentar el desarrollo de destrezas, tanto destrezas blandas, destrezas funcionales y hoy en día destrezas digitales, ¿verdad? Que van a ayudar a que la mujer pueda seguir creciendo en diferentes carreras que no necesariamente tiene que estar en una oficina 8 horas al día fuera de su casa, sino que puede ir haciendo estas labores desde su casa. Yo creo que hoy en día, cuando vemos el momento en que estamos, donde las empresas que han ido
adoptando resiliencia, donde han tenido una mentalidad de crecimiento, pues ha sido un elemento crítico para sobrevivir o para reinventarse. Creo que también este tipo de destrezas, como decía mi compañera, de mantenernos curiosos, de mantenernos con ese afán de aprender siempre, ¿verdad? Esa capacidad de adaptarnos va a hacer también que como mujeres podamos ir creciendo en nuestras carreras en diferentes fases de nuestra vida personal también. Probablemente si esta posición que ocupo hoy se me hubiese dado la oportunidad cuando mis hijos estaban pequeñitos, tal vez hubiera sido más difícil y no necesariamente hubiera podido hacerla. En el momento en que se me da la oportunidad, pues mis hijos están en un estado donde claramente me necesitan, pero puedo tener un mejor balance de vida y es algo que también tenemos como mujeres de irnos preparando para esas diferentes fases en la vida en que nos encontramos. Yo creo que como empresas privadas y en alianzas público-privadas podemos ir gestionando muchos de estos flexibilidad o beneficios para que las mujeres puedan ir creciendo en sus carreras y no vean la amenaza de un buen balance de trabajo con su vida personal como algo que les impida crecer. Como empresas debemos de ofrecer beneficios para que las empresas, para que las mujeres puedan ver oportunidades de crecimiento. Claro. Muchas gracias, Inke. Y doña Janet, cuéntanos ahí un poco, entendiendo esto sobre el balance en este proceso, ¿verdad? Sobre el asumir las diferentes responsabilidades familiares, personales y también del trabajo. Y de una vez vamos entendiendo un poco, porque entre las preguntas que nos está haciendo las personas del público, una de estas es recomendaciones para ir logrando esos puestos de liderazgo, que ya usted lo han estado hablando bastante sobre creérsela, muy importante, generarlo desde antes, pero también cómo vamos aportando en este proceso para ir teniendo puestos de liderazgo. Muchas gracias, Erika. Es tan interesante conversar sobre esto con mujeres líderes que han logrado muchísimo éxito a lo largo, digamos, de sus trayectorias laborales. Digamos, en mi caso muy particular, tuve la ventaja, y no dejó de ser una ventaja, el que cuando ya yo incursiono en este mundo tan competitivo, mis hijos ya estaban grandes, hoy tengo adultos, los cuatro son adultos y tengo la más absoluta libertad de poder movilizarme. Incluso cuando fui a la Asamblea Legislativa, quizá ahí tuve un mayor problema porque mi hija más pequeña aún era una niña de escuela cuando yo ingreso, digamos, en este foro, que era muy demandante de tiempo, al grado de que yo entraba a 7 de la mañana, a pesar de que la entrada era a las 9, pero para poder hacer las cosas bien se requería de mucho tiempo. Y normalmente salía a las 8 o 9 de la noche y muchísimas veces a medianoche, porque tuvimos que quedarnos sesionando muchas veces hasta esas horas, igual que los fines de semana. En esa época traté de casi no viajar, realmente lo hice lo mínimo, tal vez unas 4 o 5 veces lo más, porque mi idea era abocarme precisamente a ese trabajo. En aquel momento, el resto de la familia asumió el rol de la mamá en muchos momentos, de recogerla del colegio, de que ella pudiera hacer sus tareas, por ser una niña muy responsable, y entonces eso, digamos, me permitió en mucho tener alguna tranquilidad. Pero no dejaba de sentir en algunos momentos esa sensación de que ella estaba como solita, ¿verdad? Y de que aunque estaban las hermanas mayores acompañándola, la realidad es que hacía falta que también estuviera la mamá en muchos momentos. Pero bueno, eso es parte digamos, del sacrificio, y le voy a poner sacrificio entre comillas, porque yo creo que las bases para poder hacer esto ya se habían sentado en la misma casa, lo interno, digamos, de la intimidad de la casa, de tal forma que si bien es cierto, se sentía la ausencia, no iba a ser significativa con respecto, digamos, a lo que significaban ya el desarrollo de esta niña que era la más pequeña. Ya digamos en estos tiempos, no, ahora ya todos son adultos, ahora sí he tenido que salir muchísimas veces, generalmente a capacitaciones, reuniones. Erika les mencionó que pertenezco a la Junta Directiva de ALIDE, que es la Alianza
de bancos de desarrollo de América Latina, y entonces hay reuniones 1 o 2 veces al año fuera del país. El año pasado no hubo por las razones ya obvias, pero entonces eso me ha permitido tener cierta libertad para salir, pensando en que, digamos, todo lo que es el trabajo interno de la casa está totalmente resuelto. Y ahora lo que a mí me toca es cumplir con mi responsabilidad en los foros a los cuales pertenezco. El tema de la COVID-19 ha sido, yo diría que ha sido bueno en muchos momentos, pero también lo he sentido como una carga adicional, ¿verdad? Y esto lo digo a título muy personal. Lo bueno, el teletrabajo, que pues sí permite muchísimo más compartir con la familia, tener la oportunidad de estar ahí y de hacer las cosas que cotidianamente ya no se podían hacer, como por ejemplo hacer el almuerzo y sentarme a comer a la hora de almuerzo con la familia. Pero también, ¿verdad? Y esto es lo que digo a título muy personal, esa sensación de carga extra, pues ahí está, ¿verdad? Porque la persona que me ayudaba ya no podía estar yendo siempre, por lo menos al puro principio las cosas se complicaron un poco, entonces de alguna manera tenía que atender mi rol en el ámbito laboral y mi rol en la casa, ¿verdad? Y además cuando uno es así un poquito extremista, diría mis hijas, como que todo limpio y demás, ¿verdad? Entonces ahí se satura uno un poco con un trabajo extra que al final del día termina pasando de alguna manera la factura. Hoy ya estamos regresando a una relativa normalidad, entonces me parece que los equilibrios entre el trabajo en el hogar, el trabajo virtual y el trabajo presencial ya son un poco, digamos, más llevaderos. Me parece que ya han ido pasando algunos de los, digamos, de los momentos más difíciles que tuvimos. Además de que en estos procesos, especialmente en el trabajo que nosotros hacemos acá desde una junta directiva, la presencia y las relaciones humanas sí se hacen muy importantes. Es muchísimo mejor tener una sesión presencial que una sesión virtual. Las razones muy diversas, ¿verdad? Hasta de tener espacios informales para poder conversar y luego llevarlo a los espacios formales, cosa que digamos en la virtualidad es un poquito más compleja porque hay que hacerlo casi que de forma individual. Entonces me parece que ahí digamos hay alguna afectación en lo que hemos tenido que enfrentar. Ya con respecto a lo que ustedes hablaban y Erika mencionaba de algunos temas relevantes para que otras mujeres puedan incursionar y hacer estos equilibrios. Yo creo que lo primero que nosotras necesitamos en forma individual es motivarnos para seguir adelante. La motivación puede venir de afuera o puede ser interna. Yo pensaría que hay que tratar de hacer un excelente equilibrio entre ambas. Y doña Ineque habló de las personas que nos acompañan en muchos momentos, una especie de mentores. Yo creo fielmente en ello. Los mentores nos permiten precisamente esa motivación para que luego podamos ir rompiendo con todos los obstáculos que se nos van presentando. Y luego viene el segundo gran tema, que es el acompañamiento para que podamos desarrollar nuestro papel de mujeres. Algunas deciden no ser madres, sino tener hijos, otras deciden casarse, otras deciden no casarse. Pero si decidimos casarnos y además tener hijos, eso se convierte en una gran limitación y un cierre de oportunidades para poder seguir creciendo. Y para ello sí requerimos de acompañamiento. El acompañamiento tiene que ser en el hogar, el acompañamiento tiene que ser en la empresa en la cual laboramos. Y me parece que esos dos puntos quizá desde mi punto de vista son los más relevantes. El resto nosotras los podemos ir sorteando sin mayor problema. Capacidad técnica, analítica, para poder hacer una gran cantidad de tareas en forma simultánea y demás, las mujeres la tenemos. Lo que requerimos es estar motivadas y tener ese acompañamiento. Eso nos da libertad y nos va a llevar directamente al éxito. Así que yo creo que acá lo más relevante es que todas nos propongamos lograr lo que queremos y llegar hasta donde queremos llegar. Y a partir de ahí les aseguro que vamos a tener éxito. Realmente las tres compañeras panelistas y Erika que están acá con nosotros, las compañeras del ICE, ya son una muestra de ello. Aquí, digamos, esa es la única manera, me parece, y esa es la forma ideal para poder ascender en estos cargos. Así que esa, digamos, sería mi reflexión al respecto. Muchas gracias. Y bueno, ya volvimos con Angie Solís
Y queríamos, Angie, ahora que estamos hablando sobre esto, precisamente de los liderazgos, de cuál es el rol también de las empresas y las organizaciones, justamente en esta motivación para que las mujeres podamos asumir los puestos de liderazgo y puedan beneficiarse de lo que implica el aporte en estos puestos de decisión. Un poco sobre hablamos un poco del tema del balance, entonces hemos pasado porque hay una necesidad de motivación personal y una vida que nos determina también, ¿verdad? Hay experiencias que nos determinan, venimos porque además tenemos que compaginar la vida y en eso encontramos apoyos, acompañamientos, mentorías que nos apoyan, pero el lugar donde trabajamos también tiene que poner su cuota. Entonces ahorita en esos últimos minutos que nos quedan, quisieran que nos vamos a referir muy rápidamente también. Bueno, Angie, un poquito más de minutos porque la otra no la tuvimos. ¿Cuáles son esos beneficios que han visto ustedes en los espacios laborales, precisamente ese liderazgo de las mujeres? ¿Y qué pasa en sus empresas? Si quieren comentarnos, ¿qué han hecho cada una de las organizaciones precisamente para motivar y para aprovechar esto? Angie. Gracias, Erika. Sí, bueno, voy a referirme antes de esta pregunta a la pregunta anterior y voy a tocar 4 puntos en específico. Yo creo que primero tenemos que romper el paradigma de que debe haber un balance, ¿verdad? Y eso es un reto que tenemos que hacerlo diariamente. Me acuerdo una vez en una de estas charlas de mentoría que dábamos en Intel, uno de los panelistas decía, pregúntese si esa reunión, si esa tarea o si esa presentación que tiene que ir a ver a su hija o a su hijo va a importar de aquí a 1 año, a 5 años y a 10 años. ¿Con esto qué quiere decir? Que tenemos que analizar si realmente, si yo dejo de ir a la presentación de mi hija del kinder, cuál es el impacto positivo o negativo que eso va a tener sobre su vida. ¿Qué pasa si yo no voy a una reunión de media hora? ¿Verdad? ¿Eso va a tener un impacto en mi carrera a largo plazo o no? Pero entonces son cosas que nosotros tenemos que preguntarnos constantemente a la hora de tomar decisiones y a la hora de tener ese balance que tanto añoramos. Lo otro que yo al principio, sobre todo cuando mi hija estaba bebé, algo con lo que tuve que lidiar y romper muchas barreras fue con el sentimiento de culpa que me generaba, como decía doña Janet ahora, el viajar, el trabajar más de 8 horas diarias, ¿verdad? Para ir a Intel yo tengo que viajar 1 hora de vuelta, 1 hora de regreso a mi casa y después ir por ella donde mi mamá, donde mi suegro, donde fuera que estuviera. Entonces tuve que romper mucho con ese sentimiento de culpa, pero a la vez tuve que empoderar a mi esposo. Y siempre estamos acostumbrados a oír, bueno, tenemos que empoderar a las mujeres, pero no, tenemos que empoderar a los hombres en que también ellos son capaces de llevar una carga laboral y además asumir responsabilidades en el hogar, y sobre todo en el cuidado de los hijos, y educar a mi red de apoyo también, ¿verdad? Porque nos vivimos de nuevo en una sociedad patriarcal y tenemos que romper esos paradigmas de que es la mujer la que siempre tiene que estar al cuidado de los hijos, no que no debamos de hacerlo, ¿verdad? Porque si elegimos ser madres, tenemos que asumir esa responsabilidad, pero también empoderar y educar a las personas que nos rodean para que nosotras podamos ejercer nuestra vida laboral y nuestra maternidad como realmente lo deseamos. Y el cuarto punto es poner límites en el trabajo, sobre todo, ¿verdad? Porque sobre todo en mi empresa y las que trabajamos en el área global, cuando lidiamos y manejamos grupos globales, pues se da muy fácil tener reuniones muy temprano en la mañana, durante el día, en las horas normales de trabajo y después en la noche para hablar con nuestras contrapartes, sobre todo en mi caso de Asia. Entonces, poner límites, pero también dando resultados. Para mí eso es fundamental y esa es la manera en la que yo he podido llevar mi carrera profesional y personal a cabo. Para mí el COVID fue una bendición, puedo decirlo, ¿verdad? Al principio tal vez hubo varios momentos de crisis. Al principio no lo vi como una bendición porque iba a ir a un viaje de negocios por 3 meses y 2 semanas después me tuve que devolver, pero ya después de eso me di cuenta que podía hacer lo mismo desde mi casa y además tenía tiempo de calidad con mi familia. Ahora, esto es un ejemplo de las ventajas que da Intel, ¿verdad? Y de la flexibilidad que tenemos, y no solo para mujeres, sino Intel se ha propuesto a realmente llevar
la igualdad a los dos campos, tanto empoderar a las mujeres, sí, para que ocupemos puestos de liderazgo, pero también para que los hombres entiendan que muchas veces la realidad es diferente y que ellos también pueden darse el chance de ser papás, de tener una familia, de ayudar a sus padres que están en una edad avanzada y demás. Entonces, Intel tiene muchos programas en donde equipara esas realidades y los empleados podemos tomar ventajas. En el campo específico de la mujer, tenemos programas de avances de carrera, de progresión y de retención, que es súper importante. Nosotros para el 2030 tenemos metas muy específicas que sabemos que queremos lograr a nivel global, que es tener 40% de representación de mujeres en el área tecnológica. En este momento no estamos donde queremos llegar, estamos como a un 28-25% a nivel global y sabemos que hay camino por cubrir ahí, y queremos doblar la cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo. Esto quiere decir mujeres senior, ¿verdad? En este momento a nivel global tenemos 1.250 mujeres y queremos llegar al doble de esto. Y todo esto con programas corporativos específicos. Si no se mide, no existe. Entonces, para nosotros es súper importante. Tenemos métricas establecidas, que ha sido un proceso largo de educación también, ¿verdad? Porque entonces muchas veces se confunde que porque nos convertimos en un número más y entonces caemos en el error de creer que porque solo para llenar ese número o esa cuota es que se están contratando mujeres. Entonces ha habido un proceso de educación amplio en todos los niveles de que tenemos que contratar con prácticas inclusivas por la cualidad de la persona y no por su género, ¿verdad? Entonces eso ha sido cosas así, una pincelada de lo que Intel ha hecho a lo largo de estos 10 años y para llegar a cumplir nuestras metas para el 2030. Muchas gracias. Nisa, en el mismo sentido sobre el tema de espacios, pero veamos un poco la dimensión, en el caso especial, desde tu perspectiva también como activista, que ha habido una conciliación y un trabajo en varios niveles. Entonces, y cómo Pozuelo también, o Grupo Nutresa, apoya estas cosas. Gracias. Mira, es cierto lo que decía Angie, o sea, las empresas tienen que tomar actos afirmativos en pro de la inclusión. En el caso de Pozuelo, yo voy a tratar un poquito la parte interna y la parte externa. No es una compañía norteamericana que ya tiene como esos estándares, digamos, mucho más avanzados y rigurosos. Creo que estamos en un proceso y creo que ha habido mucha apertura para recibir a personas que vengan a ayudar a subir el nivel con el tema de la inclusión. A lo interno, yo fui de nuevo la primera mujer directora de mercadeo, o sea, me ha tocado como tener esa medallita en muchos puestos, y cuando entré a mí me sorprendió escuchar cosas como, no hace mucho tiempo, tal vez hace 10 años, el equipo de mercadeo estaba compuesta solo por hombres, excepto la asistente administrativa. Y yo decía, ¿pero cómo? Cuando más bien lo normal en mercadeo es que haya más bien muchas mujeres. Sí, es que antes no se contrataba porque había temor de que las mujeres se embarazaran, ¿verdad? Ese tipo de cosas, escucharlas todavía, realmente es muy preocupante. El hecho de que esté yo y que estemos también en este momento en el comité director, casi la mitad somos mujeres. Cuando yo hace 5 años fui la primera, creo que habla muy bien de esos pasos afirmativos que hay que tener. Entonces sí ha habido un trabajo interno, incluso del tema de inclusión y diversidad muy fuerte. Tuvimos hace unos años pues un cambio también en la comunicación, donde empezamos a mostrar mucha diversidad de familias con roles de mujeres muy diferentes a los tradicionales. Y eso ha sido muy importante también para refrescar esos compromisos internos y externos a la sociedad. Realmente hay muchísimo por recorrer. Yo creo que desde la parte empresarial es muy importante que sepamos que si las organizaciones no representan la diversidad de la población a la que sirven, están destinadas al fracaso. No es posible que en productos de consumo masivo, donde ya sabemos que cerca del 70 o más % de las decisiones en un supermercado, y no solamente supermercado, o sea, me voy a muchos ámbitos, pero hablo del área que yo sé, que es alimentos,
más del 70% de las decisiones son tomadas por mujeres en el punto de venta. Entonces, no es posible que el diseño, la innovación y la comunicación esté diseñada por hombres, por ejemplo. Entonces, tiene que haber un compromiso desde la organización de que lo que se viva adentro sea un reflejo del mercado. Y empezamos por el mercado, 50% de la población son mujeres. Ya ese reflejo debería estarse viendo en las organizaciones. Y no me refiero a tener esa representación únicamente desde la parte de la fábrica, sino de las tomas de decisión. Y como decía esta mujer jueza Ruth Gebler, que decía que toda mujer tiene que estar presente donde se toman las decisiones. Y decisiones no solamente en lo político, sino también en lo empresarial. Hoy día no llegamos, creo que al 7% de las mujeres CEO en las 500 Fortune Companies. Y ahí deberíamos estar a esas alturas ya por lo menos representadas con el 50% de las mujeres. Todavía falta muchísimo por recorrer, pero yo creo que entender ese aporte de la parte laboral en la toma de decisiones en mujeres es súper importante. Voy a dar algunos detalles, unos numeritos que se han publicado. Cuando sobre el retorno al capital, las empresas más diversas tienen un retorno del 12% mayor que empresas donde no se refleja esa diversidad. Crecimientos, las empresas más innovadoras son las empresas que tienen más mujeres y cuando me refiero a más mujeres, me refiero a más mujeres también en su diversidad. Y aquí voy a hacer un comentario muy importante. Aquí estamos 4 mujeres y vos, Erika, hablando desde el privilegio, porque somos mujeres que hemos tenido acceso a la educación y que estamos en puestos de toma de decisión. Y qué dicha, porque es bueno visibilizarlo. Pero ¿qué pasa con las mujeres negras? ¿Qué pasa con las mujeres migrantes? ¿Qué pasa con las mujeres lesbianas? ¿Qué pasa con las mujeres trans? ¿Qué pasa con las mujeres pobres? ¿Verdad? Nosotras aquí hablando de la carrera, y hay muchas que ni siquiera entienden qué es eso de la carrera porque ni siquiera han tenido acceso a la educación. Entonces, muy importante que desde aquí, desde nuestras posiciones de liderazgo en las empresas, tengamos un compromiso de crecimiento de las mujeres y de visibilización en diferentes áreas. Y desde las compañías, pues buscar ver cómo mujeres jefas de hogar que están en situaciones de pobreza tengan también acceso a mayor educación y a mejores oportunidades. Por ejemplo, en las empresas, en la fábrica que trabajo, somos cerca de 1,500 personas, muchas de ellas mujeres en las líneas de producción haciendo galletas y chocolates y helados y todo lo que hacemos. ¿Qué pasa con esas mujeres, por ejemplo, con sus hijos? ¿Quiénes se los van a cuidar? Y muchas de ellas son jefas de hogar solas con hijos a cargo. Entonces, también es muy importante que pues sí, hablemos de la carrera, de crecimiento profesional, de toma de decisiones, de puestos de liderazgo, pero que lo hagamos con sororidad. Que no nos ubiquemos como ese grupo privilegiado, sino que seamos capaces de ser sensibles y entender que hay muchas mujeres que no están en el privilegio en que estamos nosotros y nos corresponde a nosotros desde esta posición ayudarlas a levantarse. Muchas gracias. Nisa, justamente eso es un poco lo que queremos destacar en este webinar, no solamente presentar esos casos de liderazgo, sino cómo esos liderazgos implican cambios también en la vida para otras mujeres. ¿Cuál es la responsabilidad del liderazgo para abrir espacios, no solamente para otras mujeres privilegiadas, sino también y principalmente para aquellas que no han contado con los privilegios y que tenemos la responsabilidad de apoyar? Y Nick, en Microsoft, ¿cómo se impulsa esto? ¿Cómo se vive? ¿Qué esfuerzos hay? ¿Y cómo se han sentido los beneficios? Sí, muchas gracias y bueno, muy en línea con lo que expresó doña Nisa. Realmente nosotros en Microsoft priorizamos el tema de diversidad e inclusión, más allá de un tema de género. Tenemos lo que llamamos Employee Resource Groups, que son grupos de equipos de trabajo. Por ejemplo, tenemos el Blacks at Microsoft, tenemos el grupo de mujeres, tenemos el grupo de personas con discapacidad, tenemos el grupo de LGTBQ.
Y juntos vamos haciendo trabajos internos y externos para poder impactar no solo que haya una mayor representación de estos diferentes grupos internamente en Microsoft, sino que también podamos fomentar el desarrollo de este talento de estos diferentes grupos en Costa Rica. De hecho, nosotros creemos en lo que mencionó también doña Nisa sobre cómo nuestra organización tiene que ser un reflejo a nivel de diversidad de los mercados que servimos. Y justo por eso nuestro proceso empieza por tener un proceso de reclutamiento inclusivo. Tenemos que asegurar que haya representación de los diferentes grupos en esa mesa de reclutamiento. ¿Quién está escogiendo el candidato? He escuchado incluso que hay algunas empresas que han impulsado lo que llaman el blind interview, ¿verdad? La entrevista ciega, donde no se sabe ni el nombre de la persona, de su currículum, simplemente están viendo sus capacidades, su estudio, inclusive sin su nombre, y al hacer la entrevista virtual no encienden la cámara para que no haya ninguna afectación en ese nivel de contratación. Esto en paralelo con un proceso de reclutamiento pues, que garantice esa inclusividad. Seguidamente tienen que haber también diferentes programas de desarrollo, ¿verdad? Como mencionaba al principio, nosotros en Microsoft creemos mucho en las mentorías, no solo de mujeres en posiciones quizás más senior, sino que también cómo hacemos esto que se llama el reverse mentoring, donde traemos a mujeres jóvenes que están recién salidas de la universidad o incluso en la universidad a dar mentorías a mujeres que ya tienen muchos años en la organización para mantener esa apertura de ideas, esa curiosidad, esas nuevas perspectivas de nuevas generaciones. Esto nos ha ayudado muchísimo y hoy escuchaba a Malala Yousafzai, que la admiro muchísimo, diciendo cómo ella se inspira todavía en la Malala chiquita, en esas ganas de aprender, en la curiosidad, y eso es lo que tratamos de mantener con estas mentorías, reverse mentoring se llama. Igualmente, como mujeres tenemos que apoyarnos. Hay un programa que se llama el Red Shoe Movement, no sé si lo han escuchado, pero es un programa que lo que impulsa es que las mujeres apoyen a mujeres. Apoyan a mujeres a crecer y se va dando una comunidad internamente. Por ejemplo, cuando se promueve una mujer, se suena una campana en la oficina y todo el mundo se levanta y aplaude porque promovieron a una mujer. Todos los martes se ponen los zapatos rojos como símbolo de que entre las mujeres nos apoyamos. Incluso muchos hombres también el martes usan corbatas rojas, medias rojas, para como confirmar que están apoyando el crecimiento de las mujeres. Igualmente el poder tener esta flexibilidad que mencionaba Angie también es importantísimo. ¿Qué tanto estamos dando oportunidad a las mujeres para tener flexibilidad en sus trabajos para que sientan que pueden ser mujeres profesionales exitosas y mantener ese balance que para cada quien es diferente, el balance en forma exitosa, y que el poder tener una atención a su familia o para las prioridades personales no sea un impedimento para querer seguir creciendo. Y creo que es prioritario que como empresas podamos seguir impulsando esos programas de flexibilidad o de beneficios que vayan dando a las mujeres y a otros grupos de comunidades distintas estas oportunidades. Yo creo que la educación es también vital en cómo vamos a poder realmente impactar la cantidad de mujeres que tengamos en nuestras organizaciones. Y Costa Rica, bueno, tenemos la bendición que tenemos uno de los mejores programas educativos a nivel mundial. Nosotros en Microsoft y junto con empresas como las que ustedes representan, hemos trabajado diferentes proyectos para seguir realmente moviendo esa aguja desde temprana a las mujeres. Tenemos un programa que se llama DigiGirls, donde vamos a niñas de colegio, por lo general son niñas en áreas sociales, en áreas rurales también, y vamos y les damos un acompañamiento para motivarlas a estudiar tecnología. El último lo hicimos en compañía también del MISIT. Les damos clases de programación, clases de robótica, las motivamos a seguir una carrera en tecnología, tratar de quitar esa barrera de que las carreras de ingeniería, como mencionaban ustedes, son solo de hombres. Y
contar historias de éxito de grandes mujeres como las que hoy nos acompañan para demostrar que sí se puede, tiene sus desafíos, pero aquí las prácticas que han mencionado mis compañeras pues son cosas que nos van a ayudar en ese crecimiento, y mucho está en cada una de nosotras, ¿verdad? En cómo nos ponemos bien intencionales en ir generando esas destrezas que necesitamos para esos siguientes pasos, siendo muy vocales de las necesidades que tenemos también. Muchas gracias, Inique. Bueno, y ahí que cerramos esta parte con doña Janet. ¿Cómo está en el banco? Digamos, en una empresa nacional de tan grande como, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo se ve el tema en el Banco Nacional? Muchas gracias, Erika. Yo creo que acá nosotros tenemos un componente adicional al que ustedes han mencionado, y es que nuestro quehacer en tema de acompañamiento a mujeres no solamente es interno, sino que también es externo. En el tema interno, tenemos aproximadamente el 51% de nuestras funcionarias son mujeres. Hemos venido creciendo en la cantidad de mujeres que ocupan cargos de dirección. Todavía, digamos, no alcanzamos un porcentaje como el 51%. Como sugerente, como les contaba hace un ratito, apenas tenemos a la primera mujer sugerente del banco. Esta es una ruta que todavía tenemos que seguir tratando de recorrer, pero me parece que ya hay avances significativos. Y lo importante es el poder en mucho propiciar que estas mujeres que hoy ocupan cargos que no son de toma de decisiones tengan oportunidades igual que el resto de los varones para participar cuando oportunamente se den espacios precisamente para ocupar estos cargos. Ese tema, digamos, es un tema interno porque somos un prestador de servicios, normalmente lo que hacemos es atender al público, y a partir de ahí es a donde yo diría que tenemos grandes oportunidades en esta institución para tener incidencia ya directa sobre el desarrollo de las mujeres en sectores como el sector empresarial, por ejemplo. En este momento, de todos los clientes del Banco Nacional, aproximadamente el 51% de los clientes son mujeres. Estamos hablando de 1.139.000 mujeres clientes del Banco Nacional. Acá tenemos, digamos, segmentadas a todas estas mujeres que participan de este, digamos, de este componente. Algunas son empresarias, otras son asalariadas, otras tienen algunas otras actividades productivas, algunas otras son solamente, digamos, clientes que tienen sus ahorros en el banco. Nuestra banca tiene un lema, así que es, yo creo, enorme, que se llama Banca Inclusiva. Banca Inclusiva trata de llegarle a todos los sectores de este país, especialmente al sector femenino. Tenemos un programa que se llama BN Mujer, que tiene 11 años de estar funcionando. Con BN Mujer hemos logrado dar acompañamiento financiero y no financiero a una gran cantidad de mujeres. Nos hemos hecho asesorar de la Asociación Empresarial para el Desarrollo, Erika, que ha sido un acompañante en este proceso, también con algunos programas de la ONU, para tratar de buscar mecanismos de empoderamiento femenino. Y esto porque al final del día hay que quitar aquel estigma de la pobreza tiene rostro de mujer, eso hay que tratar de erradicarlo. Y nosotros desde esta institución tenemos la oportunidad de colaborar en la ruta de darle a todas estas mujeres ese acompañamiento. Les mencionaba financiero y no financiero, porque también tenemos aliados, como por ejemplo el mismo gobierno de la República con el IMAS, tenemos algunos programas especiales para darle acompañamiento a mujeres en estado de pobreza, que se incorporan dentro de nuestros programas, especialmente en temas de acompañamiento no financiero. ¿Y por qué hablo de temas de acompañamiento no financiero? Porque el éxito de estos proyectos de acompañamiento financiero están en el acompañamiento no financiero. Muchas veces creemos que basta con dar los recursos para que una empresa arranque y empiece a producir, y la realidad es que si estamos hablando de mujeres en condición de pobreza o de mujeres con ciertas, digamos, debilidades para poder arrancar su empresa, el acompañamiento que le damos desde esta institución se convierte, diría, en el motor para lograr el éxito a futuro. Incluso es una forma hasta de asegurarnos que el crédito otorgado o el acompañamiento financiero otorgado
va a ser retribuido nuevamente a la institución. Así que estos planes, por lo menos desde el punto de vista de esta institución, para dar ese apoyo, sin estigmatizar a las mujeres, sin decir es que como usted es mujer le voy a dar, no, es en igualdad de condiciones, participan por un crédito, el hecho de que sean mujeres no les mina la posibilidad de acceder al mismo, todo lo contrario, les damos ese tipo de asesoría que me parece que es rica, no solamente en temas del desarrollo propio ya de la actividad a la cual ellas van a hacer o van a tratar de producir a través de ese crédito, sino también otro tipo de acompañamientos. Ha sido interesante en otros momentos, por ejemplo, para el Día Internacional de la Mujer se les dan charlas sobre temas relacionados a cáncer de mama, a cómo prevenir enfermedades muy femeninas, cómo podemos incluso acompañar a nuestras niñas y jóvenes en los procesos de formación de los que hemos hablado el día de hoy, para que puedan acceder también a futuro a un ambiente muchísimo más equitativo para ellas. Entonces creo que hacemos un balance de temas diferentes entre lo financiero, lo no financiero, el acompañamiento interno, el acompañamiento externo, y la esperanza nuestra es que esto vaya generando resultados muy positivos para todos estos sectores que realmente durante muchos años se sintieron, yo diría que desamparados, incluso muy dejados de las posibilidades de poder competir en un mundo en el cual hoy hay mucha más claridad que hace unos años de que tanto hombres como mujeres tenemos que apoyarnos. Y cierro diciendo, Angie, algo que usted dijo que me gustó mucho, y es que hoy los varones también tienen que entender que son unos acompañantes nuestros en ese proceso y no al revés. Antes era la esposa de, ahora puede haber el esposo de, pero creo que son los esposos, o son las parejas, o son las personas en forma individual, sin importar su género, los que tenemos que llevar adelante todas nuestras tareas de buscar el bienestar. Y me parece que ahí donde estamos las mujeres, esto siempre se va a lograr. Así que ahí seguiremos desde esta institución pública, estatal, apoyando a todos los sectores, especialmente al sector femenino. Muchas gracias. Y si bien no es el mismo sector, es algo muy similar al Grupo ICE, ¿verdad? Siempre como institución estatal grandísima, ¿verdad? También como el Grupo ICE. He estado tratando he revisado las preguntas que las personas están haciendo y varias de ellas ya han sido respondidas por ustedes. Nos han preguntado sobre recomendaciones o tips con el tema del balance vida-trabajo, cómo manejar ese tema de la culpa, cómo apoyarnos, porque los hombres no sienten por lo general, esta carga que las mujeres sí sentimos. Algunas han estado pidiendo tips para mejorar el liderazgo y también el apoyo entre mujeres, ¿verdad? Ha habido inquietud sobre que a veces sienten que otras mujeres que en puestos de decisión no son aquellas que dan la mano, sino que más bien bloquean el ascenso de otras mujeres, pero ustedes han estado hablando bastante en general sobre este tema. Ya estamos cerrando, ¿verdad? Y quieren enfocar mucho todas las que preguntan temas de sororidad, temas de apoyo y todo eso. Entonces quisiera que cada una de ustedes me completara la frase siguiente en una línea para que no tomemos también mucho tiempo. Es: este 8 de marzo es prioritario ¿qué? Este 8 de marzo es prioritario ¿qué? Que hagamos, que sintamos, que ustedes, cada una, si quieren, nos completa con un mensaje final de cierre para este 8 de marzo, desde lo que quisieran transmitirle a nuestras personas participantes. Y comenzamos con Nisa, porque por el mercadeo tiene así como mucha facilidad para que se le vengan ideas. No, gracias, Erika. Yo creo que voy a reforzar una palabra que dije antes y es creérsela. Y que las mujeres entendamos que no estamos en competencia. Lamentablemente, en algún momento nos comimos el cuento de que estamos en competencia. Las mujeres no competimos, las mujeres nos acompañamos y entre todas surgimos.
ese tema de que yo para surgir tengo que aplastar a alguien es una idea completamente errónea. Entonces yo diría, de verdad creamos la idea de que sí podemos, de que nada nos detiene. Y por favor, las que estemos en puestos de liderazgo, en puestos de jefatura, tenemos que acompañar y ser esas mentoras para las siguientes generaciones. A mí me tocó abrir camino, pero yo espero ser esa persona referente para todas esas mujeres que vienen detrás, que sepan que sí se puede y que nada las va a detener. Y un tip, perdón que vos me dijiste una frase, pero es que pídanlo. Las mujeres no pedimos. Las mujeres de alguna forma esperamos como que baje ahí, no sé, el mandato divino diciéndonos, usted en este momento va a ser elevada. No, 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 pídalo. Pero para poder pedirla hay que creérsela y decir, yo quiero esa posición, yo quiero al jefe, yo quiero su posición, pero no para bajarlo a usted, sino para crecer con usted. Quiero que me dé mentoría, que me dé retroalimentación, en qué debo mejorar, pero de verdad creérnosla y de verdad si tenemos otras compañeras, no bajarle el piso a ninguna mujer, a nadie en general, no hay necesidad de bajárselo, pero saber que entre las mujeres cooperamos y juntas subimos y progresamos. Muchas gracias, Angie. 8 de marzo, bueno, yo voy a ampliar lo que dijo Nisa, ¿verdad? No, esto es 50-50 para todo, ¿verdad? No, solo empoderando a las mujeres logramos la mitad de la batalla. Tenemos que educar al resto de nuestros compañeros y de nuestras compañeras al igual, porque como lo dije en la reunión que tuvimos hace un par de días, estamos en un ambiente en donde nuestra infraestructura está creada por hombres y para hombres. Entonces tenemos que romper ese paradigma también y la única forma que tenemos para lograrlo es educando y fortaleciendo. Gracias. Ineke, ¿qué nos dice? Bueno, yo creo que hoy es importante que hagamos conmemoración a todo ese impacto colectivo que las mujeres hemos logrado en todos los diferentes ámbitos, ¿verdad? No solo mujeres profesionales, mujeres que por X o Y razón no han podido entrar en el mundo laboral, mujeres que son madres de familia, mujeres que han sido afectadas por la pandemia, que lamentablemente porcentualmente ha sido mayor al impacto en los hombres. Celebremos esos grandes esfuerzos y ese gran trabajo que estamos haciendo las mujeres. Si tuviera que decir una frase, creo que es: este 8 de marzo sigamos empoderándonos en conjunto, creciendo en conjunto. Gracias. Janet. Muchas gracias a todas. Yo cerraría la frase diciendo que nos acompañemos. Me parece que ahí cierra mucho, digamos, la pinza de todo lo que hemos venido hablando esta mañana, y cuando doña Nisa lo menciona, ya había apuntado, nos acompañemos. Yo dije, bueno, estábamos pensando parecido, tenemos que acompañarnos. Coincido con doña Nisa, no estamos en competencia entre nosotras, estamos más bien para crecer juntas. Entonces, por eso digo que nos acompañemos. Y esto implica todo lo que acaba de mencionar Angie. Yo creo que aquí uno podría hacer hasta un resumen, porque donde nosotras nos acompañemos, al ser madres y ser quienes educamos a nuestros hijos, ahí ya empezamos a romper aquel estigma de que el hombre es más inteligente, lo que se decía aquí, o que es el que tiene más oportunidades, o aquello de a la niña le compramos los trastitos y la muñeca nada más. Hoy a las niñas les gustan los legos y les gusta ponerse a pensar en otras cosas muy diferentes, la tecnología, qué sé yo. O sea, ya aquello se ha ido rompiendo, y ahí empezamos nosotras acompañándonos, educando a nuestros hijos y generando una sociedad que realmente sea inclusiva, donde nos respetemos como creo que tenemos que respetarnos, hombres y mujeres, pero en ese proceso de acompañarnos nosotras para que nos acompañen también los varones. Excelente mensaje, muchísimas gracias. Realmente creo que ahora hemos logrado tener una conversación que una quisiera a veces que se extendiera para más rato, pero que hemos podido transmitirle a quienes nos han estado escuchando esas vivencias, no solamente desde lo personal y lo profesional, sino que también lo profesional. Este 8 de marzo tenía como lema Mujeres Líderes,
Pero sin embargo, ustedes han puesto un tema muy importante hablando de los liderazgos y es precisamente que, como lo dice la Agenda 2030, no podemos dejar a nadie atrás. Y eso es parte también de esta responsabilidad que tenemos en cada uno de los espacios con algún poder de decisión que tengamos. En el 2017, ONU Mujeres publicó un estudio en el cual identificaba el peso de lo que llamamos las interseccionalidades, es decir, eso que decía ahora Nisa, las mujeres somos diferentes y somos de diferentes etnias, edades, condición socioeconómica y también posibilidades, y entonces eso va a marcar también nuestras posibilidades de desarrollo. Lo que queremos es que no solamente, como hablamos en los puestos de liderazgo, haya techos de cristal que romper, sino que ONU Mujeres decía, hay mujeres que tienen escaleras rotas, es decir, ni siquiera pueden avanzar, y otras que son mujeres que viven en pisos pegajosos. Hay unas que están pegadas más abajo, otras estamos en la mitad y hay otras que estamos luchando por romper techos de cristal y llegar a las más altas posiciones. Esta diversidad es la que se conmemora, se recuerda y se reflexiona el día de hoy como 8 de marzo. Entonces, como no dejamos a nadie atrás, no dejamos a ninguna mujer atrás y tratamos de que sea la responsabilidad y la conciencia que tengamos cada una para ver cómo apoyamos hoy y todos los días para este desarrollo de todas las mujeres que tendrá un beneficio para toda la sociedad. Muchísimas gracias, compañeras, por este panel. Ya tengo aquí a Viria, que va a ser el cierre del día de hoy. Yo personalmente le agradezco muchísimo al Grupo ICE por haberlo organizado, a doña Irene por ese liderazgo también que ha tenido desde su gestión por apoyar el tema de igualdad de género. Y pues bueno, espero que pasen un muy buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dalia. Muchas gracias a las panelistas. Su experiencia, conocimientos y vivencias nos motivan a reflexionar sobre las acciones que se deben implementar para promover la igualdad en nuestra empresa. De esta manera, el programa corporativo de Género y Derechos Humanos da por finalizada esta actividad. Gracias de nuevo por asistir. Esperamos que lo compartido se convierta en un aliciente para quienes trabajamos en esta institución y generemos un compromiso con la igualdad, que el día de hoy sabemos es sinónimo de progreso y de bienestar. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Que estén muy bien y buen día. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.